Entrevista Matutina. Amigos, bienvenidos a Entrevista Matutina por Venevisión. Aquí estamos como todos los días comenzando la jornada con los puntos de vista de los protagonistas de la vida nacional. Hoy nos acompaña en el estudio Emilio Materán, director del diario La Voz. Bienvenido, gracias por acompañarnos. Muchas gracias, José Luis. Felicidades en primera instancia por el 56 aniversario del diario La Voz. 56 años informando en primera instancia a la región mirandina y ahora ya con un alcance más nacional. De hecho, el día 14 salió la edición aniversario, ¿correcto? Sí, el propio día del aniversario fue el 4 de julio, que se cumplieron 56 años, el periódico fue fundado en 1966. Y bueno, quisimos celebrarlo con una edición especial, ¿no? Una edición acorde a las necesidades de hoy en día. Hoy en día solamente hay 4 o 5 impresos en la Gran Caracas, que es el área donde estamos circulando actualmente. La Voz tuvo su génesis en Guarenas. Por eso se conoce, mucha gente todavía la conoce como La Voz de Guarenas. La Voz de Guarenas, pero sí. Dejó de ser La Voz de Guarenas hace muchísimos años. Hoy en día pues es tratado, como tú lo dices, como un periódico nacional y circula como muchos de los medios que también se dicen nacionales y circulan solamente en la Gran Caracas. La Gran Caracas conformada por los 21 municipios del estado Miranda, el Distrito Capital y el estado Vargas. Esta edición es una edición de tradiciones del mundo. Tú sabes que en el mundo se celebran muchas ferias, festividades, tradiciones muy coloridas, ¿no? Por ejemplo, el Oktoberfest en Alemania, por supuesto en Río de Janeiro el carnaval, los Diablos Danzantes de Yare, en el caso de Venezuela, que fueron recientemente celebrados. En fin, una cantidad que quisimos hacer con el tema de turismo para hacer un tema light. El año pasado hicimos el tema de turismo, pero turismo en pandemia, ¿no? Entonces estuvimos tocando todos los temas de cómo viajar, las regulaciones, todo el esquema que nos cambió del turismo durante la pandemia. Este año como que nos cansamos de la pandemia, queremos dejar la pandemia a un lado de una vez por todas, y entonces hicimos algo más light, como te dije, tratando de darle al lector una edición de colección. ¿Cuál ha sido la clave para la adaptación en primera instancia, y quiero abordarlo en primera instancia en la situación nacional? El adaptarse el diario La Voz a la situación nacional, a las diferentes circunstancias, la situación económica que se tenía hace 4 años, cómo poder mantenerse imprimiendo, mantenerse como un impreso y poder retomar, porque lo retomaron en este año precisamente, retomar la impresión a color. Bueno, fíjate, La Voz no ha dejado de salir, inclusive en pandemia, y lo decimos con mucho orgullo. Inclusive durante toda la pandemia La Voz no dejó de salir en su versión impreso. ¿Cuál ha sido el éxito de eso? Bueno, poder vislumbrar, por supuesto, nadie vislumbró una pandemia, pero poder vislumbrar tiempos difíciles y hacer compras programadas de los insumos básicos, valga decir, papel, tinta, planchas litográficas. Eso ha sido la clave, porque durante la época de la pandemia todo se paralizó no en Venezuela, se paralizó en el mundo. Las importaciones, todo un tema con los containers, que cuando se retomó el flujo de barcos normal, bueno, no habían suficientes containers para importar ningún producto. Entonces, bueno, todo eso nosotros pudimos sobrevenir a todas esas dificultades, producto de una compra de insumos programada previo a todas estas situaciones. Eso nos permitió, en principio durante la pandemia lo que hicimos fue quitar el color de las páginas, y el quitar el color de las páginas es para el ahorro de planchas y de tinta, que son 2 de los insumos importantes. Por supuesto, reducir los tirajes para todo este tema del papel, pero ahora con ya regresando a una normalidad, aunque no estamos en una normalidad total, estamos en una relativa normalidad. Entonces, bueno, retomamos recientemente el color de nuestras páginas, le incorporamos 8 páginas más al periódico. El periódico está circulando actualmente con 24 páginas, cuando el resto de la prensa está circulando con 16, de la prensa nacional. El color, y bueno, este tipo de ediciones, que esta edición contó con 56 páginas. Bueno, hoy en día un periódico impreso en la calle con 56 páginas es toda una novedad. Pensando ya saliendo del escenario nacional y adentrándonos en la nueva realidad mundial, hemos visto en la última década revistas que han dejado de circular impresas para pasar a versiones digitales, diarios que ofrecen suscripciones web mensuales.
¿Cómo ha sido la adaptación de La Voz a esa realidad y cómo van a continuar adaptándose? Fíjate, en principio quiero responderte algo que la gente me pregunta. ¿Está la versión impresa a punto de caducar? Nosotros pensamos que no y si estuvimos en impreso durante toda la pandemia con unas ventas importantes, entonces bueno, ahí hay un nicho que nosotros queremos mantener. Mucha gente, el tema de la pandemia cambió toda lo que era el contexto de cómo la gente se trasladaba en el estado Miranda. Muchas de las ciudades dormitorios, Guarenas, Guatire, los Valles del Tuy, los Altos Mirandinos, se trasladaban a Caracas en horas de la madrugada a sus sitios de trabajo. En el metro, en el tren del Tuy, en el mismo autobús, no hay internet, y no solamente no hay internet, tú no puedes sacar un teléfono inteligente sin exponerte a la inseguridad que hay a esas horas de la madrugada. Entonces, la versión impresa pues se mantiene, la gente en esa hora de transporte pues venía leyendo y sabiendo cuáles eran las situaciones que han venido pasando. Sin embargo, hubo una modificación total, ahora las fuentes de trabajo están más en esas ciudades dormitorios, mucho emprendimiento ha surgido, la gente se está trasladando menos y eso nos obligó a fortalecer la versión digital. La Voz cuenta, por supuesto, con una versión, una página web, un Instagram, Facebook, Twitter y todo un apoyo digital que va de la mano con la nueva tecnología. Hoy en día, pues, tener un teléfono inteligente diría yo, no es un lujo, es una necesidad, porque es la posibilidad de estar informado en todo momento y de poder transmitir. Inclusive la misma gente tiene contacto con nosotros a diario. Ya la gente se convierte en reporteros, ¿no? La gente no puede ver un accidente, no puede ver una protesta, no puede cualquier cosa porque, bueno, empiezan a mandarnos información por WhatsApp o por los grupos de Instagram que nosotros tenemos. Y eso, por supuesto, nos da un contacto muy especial que no se lleva, obviamente, con el impreso, sino que se tiene que llevar con este tipo de contactos digitales. ¿Cómo ve el futuro del diario, del papel, del periódico impreso en la próxima década? Yo pienso que el impreso se puede mantener en la medida que genere o que cubra una necesidad. El impreso te da la oportunidad de análisis, te da la oportunidad de mostrarte unas gráficas, de tú llevarlo a todas partes, de llevarlo a tu casa y que no solamente lo leas tú, sino lo lean las personas que viven ahí en la casa. Se estima que unas 3 personas lean cada periódico. Y yo creo que existe mientras la tecnología, el tema del Internet que en Venezuela está muy, pero muy atrasado, mientras esta situación se mantenga y todavía hay un nicho, yo diría que sí, que por la próxima década para los impresos. ¿Cómo ha seguido enganchando el diario La Voz a la gente y convirtiéndose en el preferido de esas personas a la hora de decidirse por comprar un periódico? Por trabajos especiales y por noticias de la localidad. La prensa nacional le dedica poco espacio. Por ejemplo, nosotros circulamos en el estado Miranda, en Caracas y en el estado Vargas, como te dije. Nosotros, los problemas de la gente, los problemas es la falta de agua o la calidad del agua o los problemas en general con todos los servicios. Encuentran un espacio ahí en La Voz. La gente de las comunidades puede ir a la redacción y tener un contacto y tener su problema plasmado ahí y eso obviamente cubre una necesidad que no cubren los medios nacionales. Eso nos da un espacio muy especial. ¿Ha cambiado la pandemia la dinámica de buscar la noticia para el diarismo, para el periódico impreso? ¿Hay un acercamiento más de la gente directamente al medio? ¿Sigue yéndose el reportero a la fuente? Sí, la pandemia trastocó todo esto. Ya en muchos casos son pocos nosotros tenemos lo que llamamos freelancers, que son periodistas que cubren para varios medios. Es muy difícil hoy en día para un impreso tener tantos periodistas como fuentes hayan. Bueno, un periodista para deporte, un periodista para economía, un periodista para sucesos. Eso fue muy difícil durante la pandemia y sobre todo para poder trasladarse a los sitios de los sucesos. Entonces, lo que cobró más sentido es apoyarse con estos freelancers que cubren, de repente te cubren para el diario La Voz, y te cubren para una página web, te cubren para una radio, y entonces con el mismo recorrido, como se diría coloquialmente, matan 3 tigres, y es mucho más económico para el medio, y para el periodista es más productivo, porque bueno, tiene 3, 4 ingresos con la misma cobertura. Y creo que muchos periódicos se apoyaron a este esquema,
sobre todo en la época de pandemia. Hay más actividades, pensando ya en el mes aniversario del diario La Voz, hay más actividades, además de la edición aniversario que vaya a estar realizando con la gente de Guarenas particularmente. No, la época del aniversario la estamos resumiendo en la edición, porque en otras oportunidades, por supuesto, fuera de pandemia, hacíamos unas festividades o un cóctel donde asistían nuestros empleados, anunciantes, trabajadores, en fin. La época de la pandemia pues cambió todo eso y quizás el año que viene estemos retomando más actividades. Precisamente ya el año, pensando en el 2023, ¿qué ideas nuevas? Porque hablamos de enganchar, hablamos de renovarse. ¿Qué ideas nuevas vienen por ahí para el diario La Voz? Bueno, en principio estamos haciendo grandes esfuerzos con todo el tema digital. El Instagram ya tenemos estudios que no los teníamos, unos estudios no tan grandes como estos, pero estudios pequeños que nos permiten hacer cápsulas de diferentes tonalidades. Está creando contenido audiovisual. Estamos creando contenido audiovisual, lo cual es toda una novedad para nosotros. Como medio impreso, por supuesto, nosotros no hacíamos eso. Pero pues nos estamos adaptando a las nuevas realidades digitales y en el Instagram pues es donde estamos en este momento. Y en materia del impreso, donde estamos en este momento dando más avance. En materia del impreso, las zonas de cobertura. Nosotros estamos convencidos de que este año vamos a dar el paso final para convertirnos en un periódico nacional, que lo íbamos a dar con la pandemia. Tenemos todas las capacidades técnicas para hacerlo, pero con la época de la pandemia y toda esta situación que se ha generado, por supuesto, nos ha mantenido en el territorio que teníamos y ya próximamente, pues Dios mediante este mismo año, estemos como medio nacional. Gracias por acompañarnos y todo el éxito del mundo para el diario La Voz. Muchísimas gracias por el espacio. Estuvo con nosotros Emilio Materán, director del diario La Voz, en entrevista matutina por Venevisión. Amigos, gracias por acompañarnos. Continúen con más de nuestras mañanas informativas. A continuación, la emisión matutina de Noticiero Venevisión. Fuerte abrazo. Entrevista matutina.